es un colapso global. Hay muchos rumores sobre la moneda de la Fed, la CBDC, o la moneda digital del Banco Central. También tenemos el Bitcoin. Y ahora la FedNow. Entonces la pregunta es, ¿qué es el dinero y qué significa? Cada vez que hay un gran cambio, siempre surge el rumor, la especulación, el pánico y demás. Pero es por una buena razón. A lo largo de la historia, quien ha controlado el dinero ha controlado el mundo. Desde 1944, los estadounidenses han controlado el dinero, siendo el dólar estadounidense la moneda de reserva mundial. Esto provocó el auge de Estados Unidos, pero también causó muchos problemas. Cuando perdamos nuestro estatus de moneda de reserva, que comenzó en 1944, la pregunta sería, ¿qué pasará después? ¿Qué es lo que sabes sobre esta moneda de la Reserva Federal, la CBDC? El Bitcoin, las criptomonedas y todo esto, ¿qué significa para la madre y el padre promedio? ¿Qué va a pasar? Bueno, creo que de lo primero que la gente se tiene que dar cuenta es, volviendo atrás sobre lo que dijiste de Bretton Woods y cuando afirmaste que Estados Unidos tenía el control por aquel entonces del dinero. Hasta cierto punto es cierto, pero yo a día de hoy lo discutiría. Tiende más a los bancos o los bancos los que controlan el dinero y más específicamente los bancos fuera de Estados Unidos. Amén. Eso es lo que Jeff Snyder denomina el eurodólar, el euroyen, el europeso. Sí, el sistema bancario en la sombra. ¿Sabes cómo llama Gerald Celente a los bancos? Los llama banksters. Sí, es un buen término. Pero la razón por la que empiezo con esto es para que la gente se dé cuenta de que el 95% de los dólares del mundo se crearon para que existieran mediante préstamos. Esto hace que la mayoría de la gente tenga la idea de que los dólares son simplemente una especie de papel verde y que cuando obtienes esos papeles verdes digitalmente con tu cheque de pago los depositas en el banco. Luego se creen que el banco lo guarda, almacenándolo en una bóveda, hasta que lo necesitan. Realmente lo que necesitan entender es nuevamente que el 95% de esos dólares no son trozos de papel verdes, fueron creados gracias a que un banco concedió un crédito. Esto significa que esos dólares son un pasivo de un banco. Si tus oyentes tienen una cuenta de Wells Fargo, Chase, el Banco Americano o algo así, entonces... Por cierto, los depositantes del banco de Silicon Valley lo descubrieron muy rápidamente. Esos dólares que consideraban activos, es decir, si tienes $100,000 en tu cuenta, es tu activo. También era el pasivo de un banco. No estaban en una bóveda, en realidad cogen tu dinero y lo prestan. Simplemente tienes que confiar en que ese banco te devuelva el dinero. Entonces, la razón por la que quiero comenzar por aquí es porque llevo mucho tiempo insistiendo en que lo que debería preocupar a la gente en lo que respecta a la moneda digital del Banco Central no es necesariamente que compita con el dólar. No es el hecho de que salga una moneda de la Reserva Federal o Janet Yellen diciendo está bien, ahora vamos a empezar a usar la CBDC, os guste o no. Os obligaremos a usarla ya que prohibiremos el efectivo. Cuando nos fijamos en la mecánica e hidráulica y financiera, ¿qué es realmente una CBDC? Sencillamente que la cuenta que tiene ahora mismo cualquier individuo con Wells Fargo, lo que es un pasivo de Wells Fargo, sencillamente sería trasladada a la Reserva Federal. Esto es en contra de lo que realmente tenemos que luchar, asumiendo que valoras la libertad, el capitalismo del libre mercado y especialmente tu privacidad. Porque todas esas cosas orwellianas de las que hemos oído hablar y no queremos que se hagan realidad, no pueden suceder a menos que tus dólares estén en el balance de la Reserva Federal. O dicho de otra manera, que tus dólares sean un pasivo de la Reserva Federal. Que tu banco pase de ser Wells Fargo a Jerome Powell y el FOMC. Afortunadamente, la buena noticia es que actualmente es ilegal. La Reserva Federal admite que es ilegal que tengan una cuenta de un individuo en la economía real. Mientras nos aseguramos de que no cambien esa ley y de que no la violen, será muy difícil, si no imposible para ellos, implementar lo que realmente es una moneda digital del Banco Central.
Habría un par de componentes más que serían necesarios, pero me detendré aquí. Me gustan los esquemas. Aquí tienes de lo que estás hablando. Estos son tus ahorros. Sí, tus activos. Entonces, si tienes $1 millón o $100,000, ese es tu activo. En el momento en que lo pones en el banco, se convierte en un pasivo del banco. Sí, perdón, estaba mirando el papel, es correcto completamente. Los banksters, entonces tienen que coger tu dinero y comprar otro tipo de activo para asegurarse que pueden devolverte los intereses de tus ahorros. Y lo que pasó con el banco de Silicon Valley es que pusieron el dinero en deudas y cosas parecidas. Eso hizo que los activos del banco empezaran a caer en picado. Y fue entonces cuando comenzó la corrida bancaria, porque la gente quería recuperar sus ahorros. Es correcto, por eso estamos en problemas muy serios en este momento. Y luego cuando hablas de lo orwelliano, George Orwell escribió 1984. Y lo que en 1984 es el gran hermano observa. La gran preocupación actual con la Fed, la moneda de la Fed, la moneda digital del Banco Central o la CBDC, es que perderíamos nuestra privacidad. Porque nos rastrearían cada movimiento porque sabrían en qué gastamos el dinero, en qué lo gastamos, a quién se lo damos y demás. Terminaría siendo como el gran hermano de George Orwell de 1984 vigilándote a través de tu dinero. Y ese es el problema con la CBDC del Banco Central, la moneda digital o la moneda de la Reserva Federal. Sí, ese es uno de los muchos problemas, Robert. Sí, pero la gente, como yo, entra en pánico. Dios mío, me van a rastrear. No quiero que sepan en qué estoy gastando mi dinero, no es asunto tuyo. Pero ahora con la tecnología blockchain y todo eso pueden rastrear lo que quieran. Nuestra privacidad se va por la borda y ahí es cuando George Gammon habla de lo orwelliano y de 1984. El gran hermano te va a vigilar, ahí es donde estamos. Sí, simplemente se remonta a esta frase tan común que solíamos escuchar tanto en 2020 como en 2021, de que las personas que se encuentran en una situación de crisis normalmente están dispuestas a sacrificar su libertad o su percepción de seguridad y protección. Espera. La percepción de libertad y seguridad es una palabra muy importante. Sí, porque mientras hablamos hoy, la gente finalmente está despertando a lo que dice Gerald Celente. Los banksters, ¿qué banco es seguro en este momento? Por otro lado, tenemos cosas como la FDIC, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Se supone que te protege hasta $250. Entonces, si tienes $250 ahorrados, supuestamente la FDIC te protegerá. Pero lo que pasó con el banco de Silicon Valley es que se ascendió hasta miles de millones. Fue entonces cuando Jerome Powell, la Reserva Federal y la FDIC se reunieron y dijeron tenemos que rescatar a estos tipos. Sí. Y a eso se le llama riesgo moral. El riesgo moral es el fin del capitalismo. Algo así como quien rescata a los ricos. Muchos de esos tipos ricos de Silicon Valley contribuyeron a la derrota de Trump. Es mi opinión, no puedo probarlo. Pero todo este asunto, su término científico es el gran desastre. Sí, puedes ver. Perdón, sigue adelante. Pero esta es la oportunidad para los planificadores centrales y los autoritarios, Robert. Cierto. Verás, tienes esta crisis bancaria. Cuando George habla de planificadores centrales se refiere al marxismo. Banco Central. Y es por lo que nuestros padres fundadores, creo que fue Thomas Jefferson el que dijo que nos teníamos que mantener alejados de esos porque si llegamos a un banco central, nuestros hijos se despertarían sin hogar. Y mira el número de personas sin hogar. Se está disparando, es lo que lleva sucediendo desde 1700. Pero de lo que George está hablando está sucediendo ahora y todo el mundo puede verlo. Y es por lo que la FDIC está entrando en pánico, porque si tienes $250 ahorrados, o mejor dicho $1 millón, eso significa que solo recuperarías $750 si lo perdieses todo, o es que la FDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, también rescatarían el $1 millón. Y esa es la incertidumbre porque el dinero es confianza y nuestra confianza ha desaparecido actualmente. Sí, muy bien dicho. Me gustaría señalar que la FDIC no tiene tanto en sus arcas
Digamos que tienen como máximo 200.000 millones, probablemente mucho menos, ahora con el tema del banco de Silicon Valley en la mesa. Tengamos en cuenta que para los espectadores y oyentes, que hay aproximadamente 18 billones de dólares en depósitos en Estados Unidos. De modo que las matemáticas no cuadran cuando la FDIC solo tiene 200.000 millones. Y George, podemos retroceder hasta Jeff Snyder. Habla del eurodólar, el eurodólar significa dólares europeos. Son dólares fuera de Estados Unidos, están creando más dinero fuera de Estados Unidos. Cierto, hay billones de euros y dólares estadounidenses. Todo esto, este gran desastre, es como un castillo de naipes, está a punto de derrumbarse. Sí, nuevamente, lo que me preocupa de estos planificadores centrales, de estos marxistas, si se quiere, es que vayan a aprovechar esta situación de crisis. Su modelo es nunca desperdiciar una buena crisis. Si seguimos viendo problemas en el sistema bancario que excedan la capacidad de la FDIC para tapar los agujeros, entonces, por supuesto, vendrán montados en su caballo blanco diciendo, bueno, tenemos la solución. Todo lo que tenéis que hacer es retirar vuestros dólares de estos bancos comerciales tan inseguros y trasladarlos al banco más seguro del mundo, que es la Reserva Federal, que es el Banco Central. La gente lo verá como esa sensación de seguridad y protección. Renunciarán a su libertad, pero de lo que no se darán cuenta es de que están haciendo un pacto con el diablo. Fui a la escuela militar y allí no lo decían tan educadamente. Decíamos que era hora de agacharse y recoger jabón. Sí, sí. No sabes de dónde va a venir. Bien, bien. Porque el efectivo es una basura en este momento. En Padre Rico, Padre Pobre escribí, los ahorradores son unos perdedores, los ricos no trabajan por dinero, y todas esas cosas. Hemos tenido estos 3 grandes días de aquí, en Scottsdale, y hemos hablado de cómo los empresarios como yo se mantienen lejos del papel y de todo lo que se imprime. Si hago una empresa pública, soy el dueño del papel. El hipo produce las acciones, pero yo soy el dueño de las acciones. No quiero comprar acciones de otra persona en la empresa de otra persona, porque eso es otro término al que se le denomina riesgo de contraparte. Es decir, estás bajo el control de otra persona, no de ti. Eso me molesta un poco. Entonces, cuando durante estos 3 días George ha entrado en las curvas de rendimiento invertidas, a un par de mentes le dio un sopapo. ¿De qué estás hablando? Y George muy simplemente decía, estamos en ellas ahora mismo. No mañana, no es quizás, es ahora mismo. Bueno, yo uso el ejemplo de un tsunami. Sí. Creo que eso pinta una imagen mental perfecta para la gente, porque sabemos que un tsunami cuando está en el mar, aunque tenga esa fuerza tan poderosa de llegar a tierra a 100 o 200 millas por hora, no puedes verlo. Podría pasar justo debajo de un barco y ni siquiera se darían cuenta, pero lo que pasa es que existen estas boyas de detección que tienen los países avanzados. Supongamos a 100 millas de la costa y estos detectores pueden sentirlo porque miden la fuerza con la que va hacia la orilla. Posteriormente envía una señal a un satélite y ese satélite indica a los científicos que está en la costa que sigan adelante y adviertan al público en general. No saben exactamente cuándo llegará. No saben dónde va a afectar, ni siquiera cómo se desarrollará. Simplemente saben que esa cosa se dirige hacia ti a 100 millas por hora. Eso es básicamente lo que hace la curva de tipos por nosotros. Damas y caballeros, lo que estamos diciendo aquí, y lo que George ha estado diciendo muy acertadamente durante estos 3 días, es que se está revelando la grieta en los cimientos. La grieta se está viendo y también cuán falso es todo este sistema monetario que simplemente crea dinero de la nada. Cuando Estados Unidos empezó a pagar sus cuentas sencillamente creando dinero de la nada, eso conllevó un impacto de vuelta, y ahora mismo, de eso estaba hablando Andy, tenemos a las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, México, Japón y posiblemente Nueva Zelanda y Australia. El imperio estadounidense está cayendo y eso significa que posiblemente el dólar empieza a caer. Volvamos a esto de nuevo. Aquí están
nuestros problemas. Entonces ahorras dinero y lo pones en el banco. El dinero es un activo, pero se convierte en el pasivo del banco. Dejadme que os lo recuerde. Y lo que pasa después es que los bancos tienen que comprar algo. Los banqueros tienen que comprar algo para cubrir los intereses que te pagan. Es ahí donde empiezan a comprar todos estos bonos del tesoro, esto, aquello y demás basura. Y así de repente la gente se da cuenta de que el banco no puede cubrirlo todo. Es ahí cuando los ahorradores van corriendo al banco para que se les devuelvan sus ahorros. Y para eso estaba la FDIC, una corporación federal de seguro de depósitos, para asegurarse de que te devolvieran tu dinero. Pero estos bancos habían creado tantos activos falsos que no podían cubrirlos. La Reserva Federal dijeron que garantizarían todos estos préstamos. En otras palabras, la Reserva Federal y el Banco de la Reserva Federal, que en realidad no es un banco, y el Tesoro de Estados Unidos dijeron, respaldaremos a cualquiera en estos momentos. Se ha visto la grieta en los cimientos y están tratando de rellenarla a cualquier precio. Estamos ante un momento realmente aterrador para la persona promedio. No tiene ni idea por qué no puede verlo. Por eso George les había mostrado al grupo sus curvas de rendimiento invertidas, las cuales me dejaron boquiabierto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Una imagen a veces vale más que 10 millones de palabras. George, muéstranos la imagen que compartiste esos 3 días en Scottsdale. Sí, este es el sistema de alerta de tsunamis al que nos referíamos. Pero probablemente sea más importante si cambiamos este gráfico de la curva de rendimiento invertida. Lo que podemos ver es que el rendimiento del tesoro a 2 años es mayor que el rendimiento a 10. Entonces, si te pregunto, Robert, si vas a prestar dinero a alguien durante 30 años, ¿le vas a cobrar una tasa de interés más alta o más baja que si le prestaras dinero por 3 semanas? La respuesta va a ser una tasa de interés mucho más alta porque hay mucho más riesgo para el largo plazo. Eso es, entonces cuando vemos que las tasas de interés a corto plazo son más altas que las tasas de interés a largo plazo, sí, es una mala señal. Ese es el tsunami, la señal de alerta de tsunami económico que dice, oye, algo está realmente mal. Y lo más probable es que tengamos una recesión o depresión significativa en un futuro cercano. Ahora bien, ¿qué significa eso? Eso es decir, ¿cómo calculas el tiempo? Lo llevamos viendo desde 1950. George ya ha golpeado, tenemos al banco de Silicon Valley, al Deutsche Bank y al Credit Suisse. Ya está golpeando. Sí, estas son las primeras grietas que se ven en el sistema, pero la presa aún no se ha roto. Eso es lo que nos dice la curva de rendimiento. Entonces, cuando se rompa la presa, ¿cómo lo cronometramos? ¿Cómo sabemos cuándo sucederá? Suponiendo que el banco de Silicon Valley haya sido la primera rotura. Ha sido la primera alerta. Efectivamente lo tienes, es la primera bandera roja. Fue la primera alerta lo del banco de Silicon Valley, pero Credit Suisse cayó, el Deutsche Bank y el siguiente va a ser el banco de Japón. Es un colapso global. Sí, no se sabe qué banco será el próximo, pero gran parte de la economía global es muy vulnerable. Eso es lo que nos dice esta curva de rendimiento. Lo que la gente realmente debe tener en cuenta es que cuando el rendimiento a 2 años vuelva a bajar por debajo del rendimiento a los 10, porque la curva de rendimiento ya no está invertida, es cuando generalmente empieza la recesión o la depresión económica. Ahora mismo, lo que el dinero inteligente nos está diciendo a través de esta curva es lo más probable es que lo veamos después del verano, en otoño del 2023 o en el invierno o la primavera del 2024. Si eso sucede históricamente, la gente dice, oh bien, los 2 años han caído por debajo de los 10. Todo el mundo piensa que son buenas noticias, pero esa es la reinversión y demás, pero no son buenas noticias para la persona promedio. Sí, eso significa que este tsunami no está a 100 millas de distancia. Eso significa que el tsunami está a 100 pies de distancia. Yo fui a la escuela para ser marinero mercante. He viajado por los océanos y esas olas no molestan al barco. Pasé por varios tsunamis y demás cosas del mar durante los años que estuve allí. No molestaban al barco, pero cuando toca tierra, ¡pum!
Hay paralelismos directos entre cómo los países avanzados saben si un tsunami va a azotar en sus costas y la curva de rendimiento real que predice un tsunami financiero. Entonces estas boyas como a 100 millas, no sé a qué distancia están, supongamos que a 200 o a 300 millas de la costa, estas boyas submarinas pueden sentirlo. Pueden sentir esa presión que se hincha, que está debajo de la superficie real del agua, y envían una señal a los satélites que la envían a los científicos y los científicos pueden advertir a la población que está en la orilla. Hoy tenéis que salir de la orilla. La versión económico-financiera de este sistema es la curva de rendimiento. Cuando la curva de rendimiento se invierte, es decir, que el rendimiento a 2 años sea mayor que a 10 años, es el sistema financiero el que nos advierte: oíd muchachos, tenemos un problema y un gran tsunami financiero llegará a la costa muy rápido. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.